Hoy es un día importante para los mercados ya que hemos tocado nuevamente el nivel de doble suelo y no hay excusas para Bitcoin. Todo lo que no sea arrancar desde los niveles actuales va a significar una debilidad importante. Vamos a ver cuál es la última hora de Bitcoin, la última hora de las criptomonedas y vamos a indagar un poco más en ese doble suelo. ¿Lo hemos confirmado? ¿Lo estamos rechazando? ¿Qué podemos esperar de él? Bueno, vamos a empezar ya con el calendario económico. En cuanto a noticias importantes de la jornada de hoy, como podéis comprobar, hemos tenido PIBs en Reino Unido. Recordad que Reino Unido ya confirmó que lo más probable es que estuvieran en recesión, no solo por los datos que han estado sacando recientemente, sino porque también, justamente la semana pasada, sacaron PMIs en todos los campos por debajo de 50, lo cual ya implica desaceleración, y el Banco Central de Inglaterra tuvo que salir a comentar que lo más probable es que ya estuvieran en plena recesión. Pero vamos a darle el foco a estos datos que tenemos aquí en esta parte inferior. Justamente los hemos conocido hace escasa media hora, y es que el IPC de la zona euro se esperaba que saliera de 9,7% y, como podéis comprobar, ha aumentado al 10%. Es decir, estamos cumpliendo muy bien el timing ese, bastante similar a lo que está sucediendo en Estados Unidos, pero con unos meses de atraso, en este caso en Europa. Como podéis comprobar, seguimos con un crecimiento bastante claro, parecía que podíamos aplanar, salió 8,9, salió 9,1, salió 9,1 nuevamente, pero veníamos de 9,1, se esperaba 9,7 y nos hemos disparado hasta el nivel de 10% en cuanto a inflación. Como podéis ver, son niveles que no tocábamos desde hace años y años. De hecho, no sale en ningún punto, ya hace tiempo que no tocamos esos niveles, pero el nivel de 10, como podéis comprobar, ya sobresale y destaca de manera clara respecto a cualquier otro punto anterior. Así que, justamente, la noticia importante de la jornada de hoy era estar pendientes del IPC en la zona euro y ha defraudado, como es habitual, ¿no? ¿Qué podemos esperar de cara a lo que resta de jornada? Bueno, comparecencia de un funcionario del Banco Central Europeo y también comparecencia de varios funcionarios de la Reserva Federal de Estados Unidos, representando al FOMC, ¿ok? Tenemos por aquí, exacto, a Mester, tenemos a Williams, son dos miembros del FOMC. Yo a Mester sí que lo conozco, Williams ahora mismo no le ubico, pero sí que es cierto que, pues bueno, hemos visto toda esta semana cómo cada día han salido a hablar funcionarios del FOMC y también funcionarios del BCE. Así que esto es un poco... perdonad, y tenemos también, ya sabía que faltaba uno, tenemos a Bowman, ¿ok? También es otro miembro del FOMC que va a salir a hablar ya tirando a última hora, y otro funcionario exacto del Banco Central Europeo. Ya sabía yo que me faltaba algo. Entonces, esto sería un poco el tema del calendario para la jornada de hoy. Antes de pasar a el análisis, os quiero enseñar esta noticia de aquí, y es que BlackRock prepara un ETF dirigido al metaverso. Ya sabéis que BlackRock está bastante activo en darle visibilidad a ETFs de criptomonedas, blockchain, etcétera, etcétera. Pues en este caso, aquí lo tenéis, prepara o plantea crear un ETF para brindar a sus clientes la oportunidad de agregar empresas con exposición al metaverso a sus carteras, ¿de acuerdo? Así que esto es una noticia que os quería enseñar. No es adopción masiva, pero bueno, es interesante ver cómo BlackRock, pues bueno, está preparando o está planteando esa exposición a un sector tan complejo como es el metaverso. Antes de pasar al análisis, quiero que veáis el Fear and Greed Index. Ahora ya le están metiendo publicidad por todos los lados. Bueno, lo tenemos a 21. Sabéis que nos hemos estancado en esa zona de miedo extremo, pero seguimos sin romper el nivel de 20. Como podéis comprobar, volvemos a nuestra gráfica de 3 meses y podréis ver que se ha planteado una especie de zona de soporte respecto al nivel de 20, donde siempre que lo contactamos nos vamos para arriba. Dos datos interesantes, ya lo sabéis: el romper por debajo ese nivel de 20, 19, 18 y 17 no implicará avanzar respecto a miedo extremo. Al final el miedo extremo es el mínimo o el sentimiento más extremo hacia un lado. Hacia el otro lado pues es tema de avaricia, codicia, etcétera, etcétera, al menos en este índice. Pero sí que planteará la ruptura por debajo del mínimo de los últimos 3 meses, ¿de acuerdo? Además, como podéis comprobar, es cierto que cada vez el rechazo implica una subida menor. Primero lo tocamos, nos vinimos directamente a 34, lo tocamos, nos vinimos directamente a 27, lo tocamos, nos fuimos directamente a 24, lo tocamos y ahora nos hemos plantado en 22. Se está estrechando toda esta subida, por lo que indica que es probable que en un futuro cercano podamos ver esa ruptura, porque al final estaremos entre la espada y la pared. A menos
a menos que reaccionemos de manera positiva al doble suelo que actualmente tenemos encima de la mesa, ¿no? Como podéis comprobar, no es en Bitcoin, es en Nasdaq, y ayer ya dijimos de manera literal, dijimos, oye, ¿podríamos tocarlo o entender esto como un toque? Sí, pero no me fío y creo que vamos a volver a testearlo. ¿Por qué lo comenté? Lo comenté básicamente porque tú al final, cuando tocas un nivel, lo normal es que lo toques bien, o mínimo hay un contacto real, directo, importante, o incluso puedes dilatar sin ningún problema, como se hace tantas y tantas y tantas veces. Entonces, justamente que en pleno mercado bajista, en pleno brazo bajista, únicamente casi ni toquemos ese nivel de doble suelo, porque justamente la vela de antes de ayer no lo tocó. Os comenté, ¿se puede entender como un toque? Sí, lo podríais entender, pero dentro del contexto en el que nos encontramos es probable que volvamos a testearlo y lo toquemos con más fuerza. ¿Ya lo damos por tocado y lo damos como que ya no lo vamos a tocar más? No, la respuesta es negativa, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Pues bueno, básicamente, y ahora pasamos a comentar en qué repercute todo esto a Bitcoin, no os preocupéis, pero al final este doble suelo o este gran doble suelo en términos diarios tiene que confirmarse también en términos intradiarios. Y como veis, en gráfico de 4 horas, justamente esto de aquí, fijaros, esto de aquí sería el mini toque que os comenté que no lo contaría yo como toque. Luego tenemos la vela de antes de ayer, alcista, justamente la vela de ayer que devolvía la caída, y ahora estamos así, ¿no? Justamente, pues bueno, esto que estamos viendo en gráfico de 4 horas más desarrollado es únicamente esto de aquí en gráfico diario, ¿vale? Es esto de aquí. Entonces, ¿qué es lo importante? Al final hay un concepto que se llama Multi-Time Frame Analysis, que lo digo en inglés porque lo he aprendido así hace ya 6-7 años y que ya hemos comentado varias veces en el canal. Entonces, donde tú ves un doble suelo en términos generales, en gráfico diario, en gráfico semanal, tú necesitas ver un arranque. No es demasiado habitual que el mercado, pues bueno, esté en gráfico de 4 horas haciendo así y de repente pues le dé por subir, a menos que haya noticias importantes. No sucederá. Como no tenemos noticias importantes, tenemos que entender que lo ideal es que se forme algún tipo de patrón que confirme este rechazo. Entonces, dentro de un gran doble suelo, en gráfico diario, gráfico semanal o como queráis, si hacemos zoom para que arranque, el doble suelo al final es una figura de reversión. Entonces, ¿por qué entendemos que después de un doble suelo el precio puede arrancar? Pues porque es una figura de reversión. Arrancar en forma de pullback, cuidado. Pues si cogemos ese doble suelo y hacemos zoom justamente en esta parte final, ¿qué es lo que estamos viendo? Un doble suelo. Entonces, si este doble suelo en 4 horas, en la parte final del doble suelo diario se confirma, se formará un patrón de arranque, con lo cual arrancaremos en 4 horas, lo que puede trasladarse a un pequeño arranque en gráfico diario que confirmaría un doble suelo mayor, que entonces confirmaría un arranque mayor. Espero que me sigáis, ¿vale? Es muy sencillo y es muy fácil. Quien no lo haya acabado de entender, yo más fácil no lo puedo decir, por favor, volvéis a repetir y ya está. Entonces, ¿cuál es el tema? El tema es ver si ahora ya de manera real, ayer que estuvimos comentando, ayer teníamos el gráfico así, veíamos el gráfico de este modo y estábamos cayendo, ¿no? Y os comenté, si el precio no aguanta ciertos niveles, justamente estábamos por aquí, nos volveremos para abajo, y es lo que acabó pasando. Pero del mismo modo que podemos esperar un doble suelo, en gráfico de 4 horas, podemos esperar un impulso, un pullback y una continuación. Además, hombro, cabeza, hombro invertido. No fue ni una ni la otra y el precio, pues lógicamente, volvió a la casilla de salida, ¿no? Entonces, a partir de ahora, ¿qué es lo que tenemos que esperar? ¿Qué es lo que en qué nos tenemos que fijar? ¿Ok? Nos tenemos que fijar en que esto salga con fuerza. Tú, el doble suelo, el precio se hace fuerte no solo en el mínimo anterior, confirmando, oye, por aquí no pasas, sino que luego sale con fuerza. ¿Vale? El precio sale con fuerza. Y si no, os miráis los múltiples ejemplos que tenéis en cualquier gráfico, donde lo podréis ver perfectamente. Fijaros, aquí, doble techo, pam, doble techo, y el precio sale con fuerza. ¿Lo veis? Fijaros, nos venimos por aquí, doble suelo, y el precio sale con fuerza. Nos venimos por aquí, doble techo más largo, y el precio cae con fuerza. Y así
en múltiples situaciones y en múltiples activos. Luego lo miraremos también en Bitcoin. Pero lo que quiero decir, tenemos un doble suelo. Si el precio no sale con fuerza, si el precio duda, si el precio tiene miedo, si el precio no arranca por lo que sea, me da igual los motivos, o sea, no quiero fijarme en los motivos, quiero ver qué hace el precio. ¿Esto qué implicará? Implicará que pasamos de un doble suelo en 4 horas a un patrón de consolidación, que sí, que puede generar volatilidad y dilataciones en general, pero esto será una consolidación. Y la consolidación nos pone más cerca de la ruptura que del arranque, ¿vale? A menos que la consolidación se alargue tanto que se convierta en acumulación y entonces pueda dar paso a un movimiento impulsivo. Pero pensad, el tiempo corre en nuestra contra. Técnicamente el doble suelo ya se ha formado, técnicamente el doble suelo ya se ha confirmado, entre comillas, por lo que todo lo que no sea arrancar va en nuestra contra, así como las noticias. Vamos a tener una temporada, unos días, tampoco nos motivemos, sin noticias realmente importantes que puedan afectar al sentimiento del inversor, por lo que es un espacio ideal para entender, hemos caído mucho durante todo el año, estamos formando una figura de doble suelo potencialmente alcista, no vienen noticias que nos puedan causar temor, oye, vamos a aprovechar esto y al menos, bueno, subimos un poquito y que nos quiten lo bailado, ¿no? Y luego ya veremos qué es lo que sucede con la situación económica. Pero no está siendo el caso, por lo cual el tiempo corre en nuestra contra. Algo que quiero comentaros, no nos asustemos tampoco, sobre todo y ahora pasamos con Bitcoin, no nos asustemos tampoco, sobre todo si viéramos rupturas hacia abajo. ¿Por qué? Pues porque es lo que he comentado, al final tú estás muy tocado, la tendencia es negativa en todas las temporalidades. Entonces, es normal que la corriente o el sentimiento sea negativo, por lo cual es normal que tú necesites más para hacer cualquier movimiento alcista. ¿Vale? Entonces, aunque nosotros veamos un doble suelo, aunque nosotros veamos potencial de reversión a corto plazo, medio plazo, etcétera, etcétera, hay mucha gente que sigue entendiendo esto como una continuación bajista, que no hay ningún problema y veremos al final hacia dónde se decanta. Pero importante que entendáis, oye, una ruptura, una dilatación no puede ser tampoco del todo negativa, porque el escenario ya es negativo. Entonces, podríamos formar una ruptura y que la vela siguiente sea de vuelta alcista completamente y entonces tenemos marcado el patrón de arranque. Sin ningún problema podría ser de este estilo, porque el trading va así, porque el análisis va así, porque hay que ser flexible, porque la tendencia es bajista y porque podría liquidar perfectamente cualquier persona que estuviera, pues en este caso, buscando una dirección contraria y luego arrancar con fuerza, ¿vale? Es muy importante que tengamos eso presente, por lo que quiero hacer ver es que todo esto, de toda esta debilidad que podríamos estar viendo en el muy corto plazo, puede acabar afectando de manera positiva, ¿ok? Entonces, pasando ya a por Bitcoin para ver cómo puede afectar esto a Bitcoin, ya lo hemos comentado, con lo cual voy a hacer una última pincelada. La tendencia de Bitcoin, pues bueno, es bastante menos clara, bastante menos direccional que en el Nasdaq y que en otros activos, con lo que tenemos que hacer es entender que lo que está sucediendo en el Nasdaq puede afectar para bien en Bitcoin, ¿ok? Podemos ver más volatilidad, ya comentamos, de hecho ayer creo que lo dibujamos, una especie de rango más amplio respecto al que estamos actualmente para dejar ese espacio a la volatilidad que puede posteriormente significar, pues oye, rupturas hacia abajo o pequeñas dilataciones hacia arriba, mientras el Nasdaq acaba de determinar si finalmente confirma el doble suelo o si finalmente el precio, en vez de confirmar el doble suelo, lo rompe, ¿vale? Lo rompe confirmando esa ruptura, rompiendo, cerrando y confirmando al día siguiente. O sea, son 3 pasos. Una cosa es lo que hemos dicho, que es romper un poquito y que luego vuelva toda la fuerza alcista, ¿vale? Entonces, la situación actual de Bitcoin es cero excusas, ya estamos en esa zona, ya estamos en ese punto. Todo lo que no sea arrancar con fuerza, todo lo que no sea dar ese movimiento convergente al Nasdaq, lógicamente, si el Nasdaq rompe para abajo, no podemos esperar que Bitcoin arranque con fuerza. Pero si se confirman o se van confirmando las suposiciones, las probabilidades, Bitcoin tiene que seguir la estela, no hay ningún tipo de excusa. Lo voy a dejar por aquí este vídeo, espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete y compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.